Cuando hablamos de Chile y ahondamos un poco en su historia, cabe mencionar algunas cosas como que el golpe militar de 1973, protagonizado por Augusto Pinochet, constituyó el inicio de 17 años de dictadura, represiones, desapariciones, censuras, engaños y asesinatos. A este periodo de la historia se le conoce como régimen militar, ocurrido desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. A partir de entonces, el silencio no solo estremeció a cada individuo, sino que se apoderó totalmente de los medios de comunicación. De ahí que la censura, la eliminación del pluralismo y el cierre de las principales redacciones, emisoras y cadenas televisivas que respondían a los intereses izquierdistas no fuesen motivo de sorpresa para la población. Tuvo lugar el denominado apagón cultural, caracterizado por la represión y la autorrepresión de las manifestaciones culturales consideradas contrarias a la línea oficial. El régimen militar buscó el control absoluto de los medios. Una vez que las publicaciones favorables a Allende fueron silenciadas, las críticas del periodismo autorizado se mantuvieron bajo control por medio de la censura previa y las sanciones ejemplares. Él decretó la Ley 1009, además modificó la Ley de Seguridad del Estado, facultando al tribunal competente para suspender la publicación o transmisión, hasta por 10 días, del diario, revista, emisora radial o canal de televisión infractores. Para 1974, de los 11 diarios existentes en Santiago de Chile, antes del golpe, solo quedaban 4. Las revistas izquierdistas desaparecieron y 5 radioemisoras habían sido bombardeadas. Luego de aprobada la celebración del plebiscito para ratificar el candidato a ocupar la presidencia por el periodo siguiente de 8 años, el 5 de septiembre de 1988 fue permitida la propaganda política tras 15 años de dictadura. La propaganda sería un elemento clave para la campaña del no, al mostrar un futuro colorido y optimista, contrarrestando a la campaña oficialista, notoriamente deficiente en calidad técnica y que presagiaba el retorno del gobierno de la Unidad Popular, en caso de una derrota de Pinochet. El día de las elecciones presidenciales, la prensa se agolpó frente al Palacio de la Moneda para conocer la versión del gobierno a estos datos. Cuando llegaba el miembro de la Junta, Fernando Matei, quien luego de ser preguntado, declaró que para él estaba claro el triunfo del no. Las palabras de Matei dieron la vuelta al mundo inmediatamente. Casi un 55% de los votantes chilenos contestaron con un no a la continuidad del régimen. A continuación podremos evidenciar parte de lo ocurrido durante la dictadura a través de relatos de personas que vivieron en carne propia. En la época del régimen militar, sus valorosos testimonios se enmarcan en el periodo de la dictadura chilena 1973 y 1990. Ellos son: Miriam González Dinamarca, tenía 9 años cuando comenzó el golpe militar. Ana María Merino Molina tenía 18 años cuando vivió el gobierno popular y dictadura. Sonia Rojas Cuenos tenía 31 años cuando vivió el golpe de Estado. ¿Cómo vivió usted el golpe de Estado? El golpe de Estado yo lo viví durante mi niñez, cuando yo tenía 9 años. Fue una etapa muy triste, porque yo era muy niña y sentía muchos disparos, mucha gente que lloraba. Mi mamá estaba siempre muy asustada y no entendía, yo como niña no entendía mucho por qué ocurrían todas esas cosas. Mi mamá me trataba de explicar, pero no lo entendía. También sufrieron mucho mi familia. Porque llegaban los militares a cualquier hora, si veían luz encendida, entraban, ni golpeaban, así, pateaban la puerta y entraban. Y allanaban la casa. No solamente el hogar de nosotros, sino la gente más humilde, de las poblaciones. Y nos llenaron la casa de muchas oportunidades, rompiendo colchones, el piso, llevándose detenidos a mis hermanos menores. No, fue muy tremendo, muy tremendo. Vivía aquí en La Serena, ya. Trabajaba en la universidad. Yo soy profesora de química y trabajaba ahí en lo que era una sede de la Universidad Técnica del Estado, la Universidad Técnica de Santiago, que es la Universidad de Santiago ahora ya, tenía una sede aquí en La Serena. Ahí estuve trabajando. Y fue bastante difícil de entender
en ese momento. El hecho de que de repente entraran a la universidad, eran cabros. ¿Se vio enfrentado usted a algún tipo de vulneración de derechos? Claro, uno ahora adulto se da cuenta que efectivamente sí hubo vulneración de derechos de niños en ese sentido. Él estudiaba en la escuela anexa a la normal y claro, a esa escuela entraron muchos militares, cambió todo el sistema de estudio, ya no teníamos los mismos profesores tranquilos, sino que estábamos rodeados de gente. Nos conocimos y nos provocaba un poco de miedo. Sin darnos cuenta, siendo pequeños niños, nosotros no sabíamos que eso era muy malo. Ahora un adulto se da cuenta que los militares no deberían haber estado ahí dentro de un colegio. Entonces, efectivamente en ese minuto sí se vulneraban los derechos de niños porque no nos sentíamos libres, nos sentíamos casi como prisioneros en un colegio con regímenes de entrada, de salida, de lo que se debía y no se debía hacer. Con los años, la investigación que hizo la PDI de Derechos Humanos, eran personas que realmente efectivamente estaban investigando los casos de violación de derechos humanos. Y en Quintero encontraron, se sumergieron en el mar y encontraron los rieles, botones y restos de ropa que habían sido lanzados personas al mar. Y donde era un sector de Gibia no queda absolutamente nada. Y entonces la gran mayoría de los 119 fueron lanzados al mar. Viendo que toda tu familia fue muy maltratada, con familia, con parientes exiliados, torturados, una familia completa que padeció todos los males que provocó la dictadura. ¿Cuál fue su postura en el plebiscito del año 1988? Bueno, también existía el temor, el miedo que provocó la dictadura militar para que la gente votara por sí y por no. Y entonces por sí, nosotros por supuesto valientemente con toda la atrocidad queríamos terminar la dictadura. Porque fueron 17 años de terror, de detenciones arbitrarias, los campos de concentraciones, la cesantía que era enorme. Ahora no se compara absolutamente nada con la cesantía que había en ese tiempo. Contrataban, después hicieron el PEN y el POP, que era, por ejemplo, el sueldo mínimo está ahora a 2.50, ellos pagaban 100.000 pesos mensuales. Y la gente por necesidad tenía que trabajar, las mujeres tenían que barrer las calles. Fue muy vulnerable todo lo que pasó. Entonces nosotros por eso votamos no valientemente, independientemente de nosotros creíamos que íbamos a perder. Pero afortunadamente la gran mayoría del país estaba por el no. Podía sufragar y participé activamente de las elecciones del sí y el no. Fue muy fuerte lo que yo viví porque nos enfrentamos, yo era apoderada de mesa y había que enfrentarse a personas que yo no conocía y que sabía que tenían mucho poder, que eran las esposas de los militares, que eran como los jefes en ese sentido, quienes nos mandaban y nos decían lo que debíamos y no debíamos hacer, y enfrentarse a esas personas es algo que yo traté de superar en el fondo, porque tenía que yo luchar voto a voto, como se decía. Habían unos votos que decían no y entonces ellas decían no, ese voto no es válido, y yo tenía que fundamentarle de que sí, efectivamente era válido, que estaba bien emitido, y fue unas discusiones muy extensas. La jornada fue muy larga, muy dolorosa y con mucho miedo. Todos teníamos mucho miedo, mucho temor de que a la salida del local algo nos hicieran. Estaban todos rodeados de militares con metralletas. Era muy fuerte lo que pasaba en ese minuto y era la esperanza de poder terminar con aquella dictadura que nos había hecho pasar tantos malos ratos, porque yo toda mi adolescencia, mi niñez la viví bajo dictadura, entonces no fue nada agradable ni nada grato. Con mi familia la pasamos muy mal, mucha pobreza, mucha miseria, y
había que superarlo, y una de las maneras de superarlo era enfrentándose a esa elección del sí o no. ¿Cómo vivió usted el toque de queda? El toque de queda era una jornada muy difícil de sobrellevar, sobre todo cuando uno es adolescente, cuando se es joven. Y claro, uno trata de, como joven, uno trata de transgredir todas las normas, pero era muy complejo salir a la calle y encontrarte en cada esquina con una cantidad de agentes, ya sea de militares, carabineros y todos con metralleta, como que todos los que circulábamos después de la hora éramos como todos delincuentes. Entonces todos nos sentíamos muy mal porque no podíamos transitar tranquilamente por las calles. Entonces era muy injusto, lo encontramos muy injusto de que nos privaran de salir a la hora que nosotros quisiéramos y teníamos que estar necesariamente encerrados. Entonces, y ocurría así, que algunas personas se atrevían a salir y les disparaban, y era verdad que disparaban. Entonces no era un juego. Entonces nos sentíamos bastante mal como jóvenes. El toque que empezaba antes de la hora, por ejemplo, bueno, tremendamente doloroso porque teníamos toque queda día y noche. Por ejemplo, para el golpe de Estado. Inmediatamente pusieron golpe de Estado a las 3 de la tarde y hasta el otro día. Hay gente que no puede llegar y los pillan en la calle y se veían hasta el Nacional, esperando locomoción porque la locomoción se retiró rápidamente. Entonces, ¿qué pasó con el toque queda? Que mucha gente lo detuvieron. Nosotros íbamos caminando muchas veces con otras amigas para llegar rápido a la casa, por ejemplo. Después se fue alargando el toque queda a las 5 de la tarde, hasta las 8 de la noche, entonces de las 10 de la noche, etcétera, los fines de semana. Entonces nadie podía salir después de las 8 de la noche. Entonces fue muy tremendo. En una oportunidad con una amiga, yo venía caminando porque no había locomoción y siento los disparos que las balas me pasaban. Entonces nos metimos con una amiga a una casa, abrimos la puerta y nos tiramos en el jardín. Y los militares seguían disparando a cualquiera, o sea, con toque queda y disparan a cualquier persona. Y nos salvamos ahí y nos quedamos toda la noche ahí tirados en el pasto, porque el miedo era tremendo, ¿De qué manera le afectó la censura de los medios de comunicación? Por ejemplo, acá en Chile fue muy tremendo. Había personas que estaban detenidas y se torturaban de una forma salvaje, y los medios de comunicación, o sea, la dictadura puso a 4 dirigentes que estaban presos, diciendo que ellos habían traicionado, que no siguieran trabajando clandestinamente, y después mataron a 2 de ellos, los liberaron y mataron a 2 de ellos. Entonces los medios de comunicación les decían: muere extremista en el enfrentamiento, cosa que era mentira. Después aparece otra lista que también fue muy atroz y muy terrible. Habían personas, hombres y mujeres y niños habían sido detenidos, mujeres embarazadas, y habían sido llevados a diferentes campos de concentración, pero ilegales. Estaban en lugares de la vida que tenían, lugares secretos. Yo escuchaba las noticias en radio, una radio muy pequeña, en un volumen pero mínimo, y mi mamá siempre estaba muy asustada. Ella pensaba que me iban a entrar los militares, me iban a golpear o me iban a llevar detenida. Más encima nosotros vivíamos muy cerca del regimiento, vivíamos a una cuadra del regimiento, arrendamos una pieza, así vivíamos, porque en ese tiempo la pobreza era muy grande. Entonces mi mamá trabajaba y yo, como les decía, para poder escuchar y mantener a mi mamá informada de lo que efectivamente pasaba, porque nosotros teníamos muchos familiares que estaban exiliados, teníamos familiares que tenían que venir todos los meses a firmar, o sea, a decir: yo no he hecho nada, no soy un delincuente y tengo que firmar para poder transitar libre por las calles. A mí me parecía que eso era un exceso, siendo un adolescente. Yo ya me daba cuenta que eso no correspondía. Y claro, las noticias siempre decían que esas personas que pensaban distinto eran los delincuentes, eran los malos que habían llevado al país al ocaso. Y no fue así. Mi familia era gente de trabajo, gente de campo. Todo lo que tenían lo habían logrado por su trabajo y no le habían robado nada a nadie.
solamente pensaban distinto y tenían ideas diferentes a las que estaban gobernando. Entonces no podía ser que por pensar diferente fuéramos delincuentes. Y eso para mí fue un golpe tremendo. Entonces yo considero que eso nunca más debería pasar en nuestro país, que a las personas se les castigue por pensar, decir algo distinto al que está gobernando. Eso no corresponde y hay que cuidar lo que tenemos, porque en los 17 años que estuvimos bajo esa dictadura fueron 17 años de mucha tortura, no solamente tortura física para algunos, sino que una tortura psicológica, una tortura de vivir día a día bajo presión y bajo miedo. Vivir bajo miedo no se lo doy a nadie. Y eso es lo que yo viví como siendo niña y adolescente. Y claro, siempre los diarios, la televisión, las radios contaban todo al revés. ¿Por qué es importante mantener viva la memoria? Es importante mantener viva la historia otra vez en la memoria. ¿Para qué recordar? Cuando nuestro país estuvo bajo un régimen antidemocrático y ocurrió lo que revelaron los relatos de Miriam González, Ana María Merino y Sonia Rojas. Es necesario recordar porque una de las funciones de la historia es evitar que se vuelva a repetir los mismos errores. Aprendamos del pasado y cuando nos veamos enfrentados a situaciones de donde podamos participar democráticamente, pensemos bien y elijamos correctamente. Cada generación recibe la comprensión del pasado a la luz de sus preocupaciones y perspectivas, planteando nuevos interrogantes y dando forma a nuevas historias. Ojalá nunca más se nos prive de pensar diferente al resto. ¿Y tú, cómo vas a construir nuestra historia?